ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, en el camino, ¿cómo les había conocido el pan? Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos. De creyentes pasivos a discípulos diligentes. La palabra de Dios, lo que hemos leído, es un suceso muy importante, dentro del cual la palabra de Dios refleja a unos discípulos caminantes de Emaús. Emaús significa fuentes tibias y estaba a 60 estadios de Jerusalén. Podemos apreciar, amados hermanos, 11 o 12 kilómetros de distancia que recorrieron. Por una parte, estos discípulos erraron en su comprensión de la gran historia que habían conocido, porque se preocuparon demasiado en los desalientos, en los problemas, en las circunstancias y en los acontecimientos que en esos 3 días estaban pasando. Por ello entonces perdieron de vista al que caminaba con ellos. Sin embargo, surge la pregunta: ¿nos puede suceder a 2000 años de distancia lo mismo? Cuando ciertamente estos caminantes de Emaús, durante ese recorrido de 11 kilómetros, particularmente las pláticas sustentadas bajo la tristeza, bajo incertidumbres, la Biblia entonces nos muestra las actitudes de dichos discípulos. Podemos entender, particularmente por la narración de la palabra, que dice que sus ojos estaban velados. Por una parte, viendo, no veían lo perceptible, viendo, no se daban cuenta de la realidad de las cosas. No eran hombres desconocedores o ignorantes de la Escritura. Antes bien, ellos mismos mencionaron algunos pasajes y citaron la Escritura. Particularmente en sus corazones había un conocimiento. Esto motivaba las pláticas que entre ellos había, y de la abundancia del corazón habla la boca. Siendo entonces que ellos, de manera específica, lo que hablaban manifestaban su falta de fe. Manifestaban un conocimiento sin fruto, un conocimiento sin entendimiento, un conocimiento teórico de lo que había sucedido, de lo que se había presentado, y un concepto muy limitado del Señor Jesús. La palabra de Dios nos habla entonces que tanto sus ojos velados, pero también sus oídos cerrados, habían leído las Escrituras, conocían parte de las Escrituras, citaron las Escrituras, pero tenían un concepto limitado. El Señor Jesucristo, cuando les pregunta qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, nos muestra entonces lo que había en su corazón. Esas pláticas que estaban sustentadas bajo el temor, la decepción, la falta de fe y un concepto muy limitado. Habían escuchado, habían recibido la doctrina de parte del Señor, había en sus corazones el conocimiento de la palabra, y ciertamente citaron que Jesús Nazareno, un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra con ellos, vino como el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Pero no le conocieron como tal, ni en el propósito ni como persona. Antes bien, le reconocieron como un varón profeta, como muchos, como un varón que hablaba de parte de Dios, como muchos otros profetas, pero no como el Mesías. Hubo un momento en el que el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro: ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro le dice: un varón, profeta, Elías, etc. ¿Y tú quién dices que soy? Cuando él dice: tú eres el enviado de Dios, el ungido, el Mesías, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra revelada, la palabra en el corazón,
La palabra que abre los ojos del entendimiento y nos permite comprender la palabra de Dios. Ciertamente estos hombres tenían falta de fe. Habían conocido de manera limitada al Maestro, al Mesías, y tan solo entonces sabían que era un gran hombre de Dios, un varón profeta, un hombre poderoso, un hombre con palabra de Dios, pero no el Mesías. En muchas ocasiones, amados hermanos, tenemos un conocimiento limitado. Hablamos de Dios, conocemos la omnipotencia de Dios a través de la teología, definiciones de Dios, pero sin embargo, poco hemos incursionado en estas bendiciones. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo les dijo: insensatos, tardos de corazón para creer. Eran hombres que conocían la Escritura, hombres que citaron de memoria la Escritura, pero no creían en la Escritura. Podemos creer en Dios, pero es diferente creerle a Dios. Hay muchos que dicen que Dios está en este mundo, pero hay pocos que creen y le sienten en el corazón. Somos llamados a un encuentro particular. Somos llamados a vivir la fe en lo que hemos leído, que es la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo les dice insensatos. Esta misma palabra está relacionada con el hombre sabio y el hombre insensato, el hombre imprudente. Cuando nos habla del hombre sabio, nos dice que oye la palabra y la pone por obra, la hace. Pero el hombre insensato oye la palabra y no la pone en práctica. Oye la palabra y la hace a un lado y hace su voluntad. Y también las vírgenes prudentes e insensatas, 5 de ellas no se previenen, no buscan la asistencia del aceite en sus lámparas. De esta misma calidad entonces estos discípulos insensatos, hombres que conocían la palabra pero no la creían, hombres tardos en su corazón para creer lo que Dios quería hacer. No basta con tener el conocimiento de la palabra, debemos vivirlo, debemos aplicarlo, debemos ponerlo por obra en nuestra vida cotidiana. El Señor Jesucristo les habló en el camino, en su trayectoria, en su caminar, les habló de la palabra. La palabra insensato significa necio, imprudente, inflexible, irrazonable. Estos discípulos conocían pero no razonaban, no interiorizaban, no escudriñaban. Conocían pero no querían obedecer la palabra, no querían ponerla por obra, no querían creerle a Dios. Ya lo había dicho la palabra y el Señor Jesucristo les había dicho que era necesario que murieran. Recordaron a Jesús como uno que murió, recordaron a Jesús como uno que pasó. Algo que dice la palabra de Dios, que ciertamente ellos creían que Él sería el Mesías. Ellos creían que Él podría haber librado del yugo, haber librado del poder político, del poder físico que estaba sobre de ellos, y que Él podía haber puesto a todos los enemigos por estrado de sus pies. Se habían decepcionado porque no era lo que ellos querían, que no era lo que estaban apreciando, se habían decepcionado. Sin embargo, quizás ellos pensaban que el Padre Celestial debería haber quitado al Señor Jesucristo, que no llegase a la cruz, que no pasase por la cruz, que librase la cruz, y entonces sí para ellos hubiese sido el Mesías. Amados hermanos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y a veces equivocadamente leemos la Escritura. Ellos deberían haber conocido que era necesario que fuese crucificado y que resucitase al tercer día. Deberían haber entendido. En muchas ocasiones también creemos que si Dios no nos libra de pasar por un momento difícil, no nos ama. Creemos a veces que si Dios no nos libra de en medio del fuego, de pasar por el fuego o de las aguas, entonces no nos ama. Pero era necesario que pasara por las aguas, que pasara por el fuego, para manifestar que en la cruz habría victoria, que en la cruz, a través de la muerte, habría una grande victoria para la humanidad, la salvación en su nombre. Gloria sea al Señor. Los discípulos, ciertamente, motivados por conceptos equivocados y por una vida concentrada en los problemas, la tristeza que había en su corazón refleja la falta de fe. El poder entender que ciertamente las cosas que habían sucedido les llevaba a un corazón que se había endurecido. Se resistían a creer.
a creer a las evidencias, a creer a la palabra, a creer al testimonio, a creer a las visiones que ellos mismos citaron que habían sucedido previamente. Con ello también nos muestra lo que dice ciertamente la definición de Emaús: fuentes tibias. Eran cristianos que tenían conocimiento, pero eran fuentes tibias. Eran cristianos que tenían el testimonio de otros cristianos, pero eran fuentes tibias. Eran cristianos que habían conocido, que había visión de Dios, pero eran fuentes tibias. No creían a la palabra, no creían al testimonio, no creían a los acontecimientos y a las evidencias, pruebas indubitables que Jesús había resucitado. En sus corazones había resistencia, había conocimiento de las Escrituras, pero un entendimiento cerrado. Había en sus corazones el conocimiento de lo que los profetas decían, pero ciertamente había insensatez, había necedad a creer, resistencia a aceptar la palabra de Dios, resistencia a conocer lo que Dios les había dado. Es por ello entonces que el Señor Jesucristo se acerca a ellos caminando de manera anónima, no les revela quién es. Y aquellos hombres le dicen: eres el único que no sabe la realidad, eres el único que no sabe lo que está sucediendo. Y era al revés, él era el único que sabía lo que estaba pasando. Él era el único que tenía el control de las circunstancias, él era el único que tenía el poder sobre todas las cosas, y ellos eran los ignorantes. A veces, hermanos, queremos desestimar la presencia y la asistencia de Jesucristo en nuestras vidas. A veces poco le hacemos caso, poco atendemos, poco le identificamos, y a veces queremos nosotros decirle a Dios cómo hacer las cosas. Estos caminantes de Emaús, por una parte en sus conceptos equivocados y en su falta de fe, creían haber convencido o persuadido a este caminante anónimo que al lado de ellos estaba. Pero ellos eran los que no sabían. El Señor Jesucristo les cita las Escrituras y les lleva a comprender el propósito de la palabra, les lleva a comprender el poder de la palabra, les lleva a entender la naturaleza de la palabra, que ésta es viva y es eficaz. Les lleva a entender que lo más importante es la revelación de la palabra por el Espíritu. Cuando ésta llega al corazón y a la mente revelada por el Espíritu, entonces cobra vida. Les llevó a meditar en la suficiencia de la palabra, la cual tiene fruto y no vuelve vacía. Les llevó a entender que la palabra tiene fuego y la pone en el alma. Ellos mismos expresaban: ¿acaso no ardía nuestro corazón? Cuando el Señor citaba la palabra en el camino, cuando el Señor Jesucristo les citaba las Escrituras en su camino de tristeza, en su camino de falta de fe, en su camino de incertidumbres, ahí el Señor daba palabra. Amados hermanos, en muchas situaciones Dios da palabra, pero a veces porque vamos caminando tan deprisa en nuestra vida, no nos detenemos a escucharla. A veces caminamos tan deprisa en nuestra vida cotidiana que le dejamos muy atrás al Señor y ya no oímos, ya no entendemos, ya no discernimos la palabra que Él nos está dando. Nos habla de una forma, nos habla de otra forma, nos habla constantemente, pero no entendemos la palabra, porque no tenemos tiempo para escuchar la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz, debemos escucharla. La palabra de Dios trae vida al alma cuando éste le permite llegar al corazón. La palabra de Dios es eficiente, es poderosa y lleva vida a los corazones que la necesitan. La palabra de Dios tiene un poder santificador y lo necesitamos. Dice el Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de vuestras inmundicias. Pero debemos acudir a las aguas, amados hermanos. Debemos acudir a la palabra, porque ciertamente la palabra limpia nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar sus mandamientos, con guardar su palabra. Esta palabra gloriosa que, amados hermanos, si acudimos a ella como una fuente, podemos saciarnos, podemos ser limpios, pero si esta palabra llega a nuestra vida, limpia también nuestra alma. Pero es necesario el contacto con la palabra para que esto se pueda dar. Aquellos caminantes de Emaús tenían falta de comprensión en las Escrituras, un entendimiento cerrado, un entendimiento bloqueado. Podían leer y no entender, podían tener la palabra, la sana doctrina y no vivir conforme a ella, y no gloriarse en ella.
Ciertamente eran personas que de una u otra forma en el conocimiento y en su conocimiento, su entendimiento es cerrado, no comprendían, no se deleitaban, no la vivían, no la aplicaban, no la creían, no había cambio en ellos. Cuando una persona tiene un conocimiento o un entendimiento cerrado, hay estos síntomas: no la comprende, no la aplica, no la cree, no se deleita, no hay cambios en su vida. Hubo un hombre que ciertamente la leía continuamente y camino ciertamente a Jerusalén, se le encuentra un siervo de Dios y le dice: ¿entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Y cuando aquel siervo de Dios, Felipe, le explica la palabra, ciertamente la comprende y dice: aquí hay agua que yo sea bautizado. ¿Cuántas veces había pasado por esas aguas y no lo entendía? Pero cuando entendió la palabra, tomó decisiones. Cuando entendió la palabra, dio pasos de fe. Aquí hay agua y dice la Biblia que tengo que ser bautizado, y se bautizó. Cuando el creyente, amados hermanos, entiende la palabra, no pone excusas, no pone justificaciones, obedece la palabra de Dios. Pero un entendimiento cerrado no permite ceñirnos de la palabra, no permite comprender la palabra, mucho menos alcanzar el mensaje. No sabe para qué usarla. El hombre insensato finca su vida sobre sus fundamentos, sobre la arena, y ciertamente ante su necedad, aunque vendrán tempestades, sigue sobre su propio pensamiento. Ese, tarde que temprano, ante los vientos, ante las adversidades, se muestra su obra en derrota, es destruido. Pero la palabra de Dios dice que el hombre sabio oye y hace la palabra, pone la palabra por acción, y es entonces cuando busca fincarla en la roca inconmovible que es Jesucristo. Esta palabra de vida, que es ciertamente la palabra escrita, Cristo la palabra personificada, pero es la misma, la palabra de vida eterna. Amados hermanos, aquellos caminantes de Emaús conocían de la palabra, pero se asombraban, y muestra la palabra de Dios que mejor se asombraban del testimonio de las mujeres, con incredulidad, con escepticismo, si ya les habían dicho por testimonio de ángeles también que el Señor vive, que había resucitado. Todavía ellos no daban crédito a la palabra, crédito al testimonio, crédito a lo que estaba sucediendo. Ellos no recibían la palabra. Muchas ocasiones, hermanos, de igual manera podemos vivir en estas circunstancias. No obedecemos la palabra, no creemos a la palabra de Dios y vivimos de una manera cegada ante lo que Dios quiere hacer. Ese mensaje no era vida en sus corazones, no impactaba sus decisiones, no le llevaba a la toma de decisiones conforme a la voluntad de Dios. Por ello, producía tristeza en su corazón. Pero no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que sabe en quién ha creído. No puede estar triste un corazón que sabe que Jehová de los ejércitos está con nosotros como poderoso gigante, y que toda adversidad ciertamente será, porque en el poder de Dios habrá victoria. Aquellos caminantes de Emaús no sabían quién estaba a su lado, por estar concentrados en los problemas, por estar concentrados en las circunstancias, por estar concentrados en su pensamiento reflexivo equivocado, por estar pensando en el pasado, por estar esclavizados a una situación, forma o condición, por no dar crédito a la palabra. Amados hermanos, esa tristeza que había en sus corazones reflejaba su falta de fe. Había conocimiento, pero había falta de fe. No creerle a la palabra de Dios, no creer a lo que Dios dice, nos hace insensatos, nos hace necios. No obedecer la palabra nos pone en esas circunstancias de ser imprudentes, de ser insensatos y de no tener provisión en el corazón, de no atender a la voz del Espíritu de Dios, que en medio de la circunstancia nos dice: no temas, yo estoy contigo. Y nos dice: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquellos caminantes de Emaús no sabían que el que estaba a su lado era el Señor, era el Todopoderoso, era el Cristo resucitado, y que ahora estaba con ellos para testificarles el Todopoderoso. Debemos entender, amados hermanos, que así como aquellos caminantes, el Señor se acerca a nosotros, camina con nosotros, pero no avance demasiado que lo deje detrás. Usted entienda que Él es usted,
pero de esta manera también el Señor quiere que aprendamos fe en nuestro camino, que aprendamos a creer a la palabra en medio de las circunstancias, que aprendamos a tomarle en cuenta en cada momento, que aprendamos, amados hermanos, que el poder de la palabra cambia las circunstancias, que el poder de la palabra nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y nos permite reconocer a Jesucristo. Aquellos caminantes de Emaús no le identificaron durante todo ese camino. Si fueron los 11 kilómetros o menos, no le identificaron, pero al momento de partir el pan, le reconocieron. Al momento de recibir el pan. Amados hermanos, cuando el Señor alimenta nuestra alma, podemos identificar que está con nosotros. En la oración íntima podemos identificar que Jesucristo es el Señor. En el momento de intimidad, leyendo la palabra, y al momento de recibir de su mano la escritura, la palabra, la promesa, podemos identificar que ahí está el Señor Jesucristo. En los momentos de tristeza, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de la problemática en general, ahí está el Señor. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está con nosotros, ¿por qué no le alaba? Si Dios está con nosotros, ¿por qué no le adora? Si Dios está con nosotros, ¿por qué no le ama plenamente? Si Dios está con nosotros, ¿por qué no le cree a su palabra? Insensatos y tardos de corazón. Dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere, amados hermanos, darnos el pan del cielo. Él quiere darnos su palabra. Él quiere darnos el alimento del alma y que podamos identificar que de su propia mano lo podemos recibir para ser alimentado. ¿Usted quiere ese alimento que Cristo quiere darle? ¿Usted quiere ese pan que el Señor tiene para, en medio de sus circunstancias, problemas o adversidades, reconocer que el Señor está a su lado? Que el caminante perfecto está a su lado y le dice: no temas, aquí estoy a tu lado. Aunque no me identifiques, no me veas, aquí estoy a tu lado, pero reconóceme. Cada momento el Señor está a su lado. Si usted quiere, Él está con nosotros. Él está en medio de nosotros. Busque a Dios, ore a Dios, confíe en Dios y créale a Jesucristo, porque Él está con nosotros. A nuestros amigos que hoy vienen por primera vez, decirles: Cristo quiere entrar en sus corazones, darles el alimento, darles ese pan del cielo, darles la salvación. Pero ¿qué necesitamos? Una oración y decirle: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, yo quiero esa bendición. Hoy por ello a nuestros invitados quiero pedirles en esta hora de manera especial que sean los primeros en acercarse a este altar, que sean los primeros en poder acudir para poder recibir de parte de Dios el alimento hacia nuestro corazón y fortalece nuestra alma en todo momento. Todos los que vengan por primera vez, acérquese por favor. Hoy Cristo Jesús quiere darles palabras de vida eterna y de salvación. A la iglesia le pido, amados hermanos, nos pongamos en pie. Y de esta manera también oraremos por nuestros amigos invitados que están aquí en el altar y que en esta hora queremos poner en las manos de Dios para pedir al Señor que les bendiga. Oremos por ellos. Padre eterno, cariñoso Salvador, muchas gracias hoy te doy, Padre celestial, por tu amor, bondad y bendición. Te doy gracias, oh Padre eterno, porque tú amas a los que te aman, Señor. Y hoy aquí están estas personas que vienen por primera vez a escuchar tu palabra. Y yo sé que tú tienes para ellos palabra eterna. Guárdales, oh Dios, bendíceles, oh Dios, dales la salvación, oh Padre eterno, y que tu mano poderosa les bendiga en todo momento para gloria de tu nombre santo. Padre, en tus manos los pongo y hoy te ruego que tú les asistas y les concedas toda gracia, bondad y misericordia. En el nombre poderoso, oh Dios de Israel, te ruego, oh Dios mi Señor, que tú estés a su lado y tú les bendigas con salvación y vida eterna. Por Cristo Jesús, muchas gracias, Dios. Bendito seas para siempre. Amén. Amén. Si nuestros invitados pueden acudir a este salón del lado derecho para que sean atendidos, mucho agradeceremos sus minutos que brinden a nuestros hermanos para hablarles de la palabra del Señor. Amados hermanos, para finalizar, haremos una última oración pidiendo al Señor que bendiga a nuestros secundarios que están en Guadalajara, están en su congreso. Que Dios les bendiga, ellos estarán el día de hoy
todavía recibiendo palabra de Dios. Que Dios les guarde, les bendiga. Oremos por ellos, hermanos, que Dios esté con ellos, y terminaremos nuestro culto y a su vez leeremos el Salmo 23, el coro Jernel, la última participación posteriormente. Oremos, hermanos. Padre eterno, cariñoso Salvador, yo te pido en esta hora que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tu pueblo y a los secundarios en Guadalajara. Padre, habla a sus vidas, transforma sus corazones y dales de ti, Padre, grandes misericordias, grandes fortalezas para que ellos lleguen edificados, bendecidos y tú estés con ellos. Padre, muchas gracias te doy. Te pido tu asistencia, tu presencia y tu grande misericordia en sus corazones. Padre eterno, cariñoso Redentor, en tus manos están sus vidas y hoy te pido que tú les asistas de hermosa manera con milagros, maravillas, salvación para gloria de tu nombre santo. Muchas gracias, Padre, por Cristo nuestro Salvador. Muchas gracias, oh eterno Redentor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Jehová es mi pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.